Buen día, soy el doctor Juan Antonio Martínez Segura. Ahora soy invitado a participar con ustedes en la plática de la historia clínica nutricional desde la perspectiva médica y los requerimientos nutricionales que forma parte del curso de nutrición del Servicio de Endocrinología del Departamento de Medicina Interna. Muy bien. Un tema bastante importante, dado que ahora empezamos a tener la dentro del currículum de la Escuela de Medicina, la enseñanza de la nutrición, el médico general, lo cual es un punto muy importante en la enseñanza. En general, la evaluación de la clínica del paciente básicamente no cambia de cualquier otra área de la medicina. Iniciamos con una historia clínica general, y luego lo vamos yendo a ubicar específicamente en el área de la nutrición. Así tenemos que dentro de la evaluación clínica del paciente, desde el punto de vista nutricional, incluimos la historia clínica y el examen físico, una encuesta dietética, evaluación antropométrica, pruebas funcionales y pruebas bioquímicas. Vamos a ir revisando cada uno de los puntos. Así tenemos que dentro de la historia clínica iniciamos como cualquier otra historia clínica, con una ficha de identificación en donde ya la tenemos establecida: nombre, género, sexo, edad, número de habitación, sala, ocupación, motivo de consulta, etc. Los antecedentes personales patológicos, ¿sí? Sus antecedentes personales no patológicos, antecedentes familiares, en el caso de las mujeres ginecobstetras, ¿sí? Y vamos complementando esta información inicial. Posterior a esto, dentro de la valoración nutricional, hay una valoración global sugerida. Y esta es una evaluación, como su nombre lo dice, subjetiva. No se basa en un método de medición exacta y depende mucho de la observación o interpretación de cada evaluador. Sin embargo, como vamos a ver adelante, en la siguiente diapositiva, la concordancia que hay entre los diferentes evaluadores, ya sea una enfermera, un estudiante de pregrado, un residente o estudiante de posgrado, un médico externo, parece que hay una muy buena concordancia, hasta del 80% entre los diferentes evaluadores. La valoración global subjetiva incluye básicamente 6 puntos. El inicial es si ha habido cambios en el peso del paciente en los últimos 6 meses, e incluso algunas personas pueden irlo haciendo más o tratando de ser más exacta la información, y lo pueden dividir en los últimos 3 meses, en el último mes, en las últimas 2 semanas. En general, se estima que una pérdida de peso mayor del 10% en los últimos 3 meses es algo significativo. Ahí lo más importante es evaluar con el paciente si en las últimas 2 semanas o en el último mes la caída del peso ha continuado, se ha detenido o ha habido alguna recuperación en el peso. Si ha habido cambios en la ingesta de los alimentos, sobre todo en el tipo de calidad del alimento. A raíz de que no puedo pasar los alimentos, ahora tomo una dieta puramente líquida. O a raíz de que tengo determinadas molestias, me sugirieron una dieta en la que me quitaron todos los carbohidratos. Eso es importante, ver qué tipo de cambio ha tenido en la dieta el paciente y ver si esto va en relación a la pérdida de peso que ha presentado. El tercer punto son los síntomas gastrointestinales. Si el paciente está teniendo síntomas gastrointestinales que le están evitando llevar a cabo una ingesta adecuada de los alimentos, ya sea que tenga disfagia y no puede pasar alimentos, como y me duele y evito comer, como y vomito y por eso evito comer, o tengo saciedad temprana que me impide comer lo que habitualmente yo comía, como y tengo diarrea. O sea, síntomas gastrointestinales que eventualmente también pueden estar asociados con la menor ingesta del paciente y por ende con una pérdida de peso. La capacidad funcional del paciente, y esto hay que compararla con el mismo paciente. Es decir, habrá una persona que de entrada te dice: oye, ¿cómo es tu estado funcionando? Pues yo corro 5 kilómetros al día. Pues puedes pensar de entrada que es algo adecuado. Sin embargo, si esa persona habitualmente corría 10 y ahora tiene capacidad para 5,
quiere decir que está teniendo una repercusión hasta del 50% en su capacidad funcional, a pesar de que rebasa con mucho al promedio de las personas en cuanto a la actividad física. Entonces, capacidad funcional, si ha habido repercusión en ella a raíz de su deterioro en su ingesta y en su pérdida de peso. Si la enfermedad conlleva a una demanda especial energética, eso es importante tenerlo en mente. Si el paciente está actualmente con una neumonía, si el paciente tiene un cáncer, si el paciente es cirrótico, si el paciente tiene un padecimiento de POC o diabetes, hay que cuestionarlo, y esto nos va a ir sugiriendo si puede haber una demanda incrementada de la fuente de energía. Con respecto a factores de estrés metabólico, si tenemos al paciente cirrótico y ahorita trae una peritonitis bacteriana espontánea o trae una complicación aguda, si es un paciente diabético y está con una complicación aguda, si es un paciente con EPOC y está con una complicación aguda, o si es un paciente con neumonía pero está en terapia intensiva con insuficiencia respiratoria, o es un paciente con hemodiálisis, un paciente trasplantado, pues obviamente que ahí va a haber un factor de estrés incrementado. Un paciente con quemaduras, puede haber un factor de estrés metabólico que nos va a modificar la demanda de energía. En el examen físico es algo con lo cual deberíamos de irnos familiarizando, y fundamentalmente evaluamos tres cosas: la masa muscular, la masa grasa y la presencia de edema. La masa muscular habitualmente la vamos a revisar a nivel del deltoides, ¿sí?, en los músculos de la chartera, en donde vamos a ver si hay compuesto muscular, si el músculo del deltoides está redondito, suave, ¿sí?, elástico, podemos determinar que está preservado. Si el músculo está ausente y prácticamente tenemos un deltoides plano, pudiéramos decir que ya hay un deterioro en esa masa muscular. Lo podemos revisar también o evaluar la masa muscular en los músculo del cuádriceps, a nivel de la cara anterior del muslo, y debemos ver el contenido de músculo en ese grupo en particular. Con respecto a la masa grasa, generalmente la exploramos a nivel del tríceps. Entonces pedimos al paciente que nos permita pasar entre nuestro dedo pulgar y el dedo índice, ¿sí?, y el dedo medio, el pliegue tricipital, ¿sí?, y vemos el contenido de grasa y la textura de la grasa. Pacientes que van desarrollando desnutrición, puede haber la presencia de grasa, pero empezamos a percibir entre nuestros dedos una grasa lobular que nos puede indicar que empieza a haber desgaste de esa masa grasa. Y la presencia de edema. La presencia de edema básicamente la buscamos a nivel de extremidades inferiores, a nivel del tobillo, y determinamos si hay presencia o no de edemas, y eventualmente el desarrollo de ascitis en pacientes en donde habría que checar nada más que no sea una ascitis asociada a su enfermedad de base. Con esto, se supone nosotros podemos ya establecer un diagnóstico nutricio de acuerdo a lo que nosotros percibimos como que es un paciente que está bien nutrido, con un paciente que está con sospecha de que está mal nutrido, o definitivamente consideramos que nuestro paciente está mal nutrido. Lo que les comentaba hace un momento con respecto a la valoración global subjetiva, vemos cómo su uso en pacientes hospitalizados ha demostrado resultados reproducibles con una concordancia hasta del 80% entre los diferentes observadores: una enfermera, un estudiante de pregrado, un residente y un médico externo. Y se considera que su sensibilidad anda del 82%, sensibilidad alrededor del 82% y una especificidad del 75%. Se ha intentado incrementar la sensibilidad y la especificidad a través de agregar exámenes bioquímicos a la valoración global subjetiva. Sin embargo, al parecer, al agregar los laboratorios, pudiera haber un incremento en la especificidad. Sin embargo, la sensibilidad se puede ver deteriorada dependiendo de la valoración que se dé. Y esto trata de hacerse lo más exacto posible con respecto a la evaluación, para ver si el paciente primero requiere un apoyo, qué tipo de apoyo, cómo lo vamos a apoyar, porque se estima que entre un 10 hasta un 30% del manejo diario de un paciente del costo de atención de un paciente por día,
puede ser respecto al tipo de alimentación que se le está dando, ya sea una dieta normal de la preparada de manera común para el general de pacientes en el hospital, o si estamos sugiriendo un suplemento alimenticio en particular de acuerdo a la enfermedad del paciente o a la demanda del estado actual del paciente, si solicitamos una sonda nasogástrica, una sonda nasoenteral, si agregamos una bomba de infusión, si agregamos una NPT, si la NPT es una prefabricada, si es una con indicaciones exactas para nuestro paciente, los costos van a variar y puede representar desde un 10 hasta un 30% del costo diario de atención de un paciente. De ahí la importancia de nuestra evaluación y la exactitud más posible que se pueda llevar a cabo para indicar el abordaje nutricional del paciente. Tenemos entonces también otros dos métodos de evaluación, uno que es el NRS 2002, en el cual hacemos básicamente 4 preguntas. El índice de masa corporal es menor de 20.5, ha perdido peso en los últimos 3 meses, ha reducido su ingesta de dieta en la última semana, el paciente está grave. Si alguna de estas preguntas es positiva, continuamos con la siguiente evaluación y vamos sumándole puntos a la evaluación de acuerdo a los puntos que vamos encontrando en el paciente en particular. Así tenemos que un estado nutricional normal son 0 puntos, le sumamos un punto si ha habido una pérdida de peso mayor del 5% en los últimos 3 meses o una ingesta del 50-75% de su consumo habitual durante la última semana, un puntaje de 2 si ha habido una pérdida de peso mayor del 5% en los últimos 2 meses, o el índice de masa corporal lo encontramos entre 18.5 y 20.5, más deterioro en el estado general del paciente, o una ingesta entre el 25 y el 60% de su consumo habitual en la última semana. Y 3 puntos si ha habido una pérdida mayor del 5% en el último mes, ¿sí? Es decir, 15% o el 15% en 3 meses, o encontramos un índice de masa corporal menor del 18.5, más deterioro en el estado general, o una ingesta entre el 0 y el 25% de su consumo habitual en la última semana, ¿sí? Vamos sumando puntos. Si el paciente es mayor de 70 años, ¿sí? Agregamos también un punto. Para medir la gravedad se considera como si está ausente la gravedad, entonces es un requerimiento habitual, se suma un punto. Si el paciente tiene una enfermedad crónica con complicación aguda, como una diabetes, EPOC, cirrosis, cáncer o está en hemodiálisis, 2 puntos si el paciente fue llevado en manera inmediata anterior a una cirugía abdominal mayor, tuvo un accidente cerebrovascular, padece una neoplasia hematológica, una neumonía grave, y 3 puntos si el paciente tiene un daño agudo serio. Está después de un trasplante de médula ósea, por poner un ejemplo, pacientes en terapia intensiva con un Apache mayor de 10, y haciendo la suma de puntos, si tenemos más de 3, ¿sí? Se considera que el paciente tiene un riesgo nutricio y debe de recibir algún tipo de apoyo. Si es menor de 3, se recomienda hacer una evaluación semanal para tratar de identificar el factor de riesgo y tener una intervención pronta. El MNA, que es la valoración nutricional mínima, el MNA es por sus siglas en inglés, Mini Nutrition Assessment, en donde básicamente es aplicable a pacientes mayores de 65 o 70 años. Son para pacientes geriátricos. Entonces vemos cómo vamos a continuar con la misma exploración de nuestro paciente, ya complementándolo en la revisión del resto del cuerpo, no solamente la masa muscular, a la masa grasa y a la presencia de edema o ascitis, y vemos que a nivel del cabello, por ejemplo, un cabello sano encontramos un cabello brillante, firme, no desprendible, mientras que un cabello en un paciente con desnutrición pudiéramos encontrarlo opaco, seco, delgado, quebradizo,
disperso, fácilmente desprendible de la raíz. A nivel de ojos los vamos a encontrar limpios, con mucosas húmedas y rosas. En un paciente con alguna desnutrición y alguna deficiencia específica de algún nutriente, pudiéramos encontrarlo con palpebritis angular, cerosis conjuntival y corneal y queratomalacia. Los labios suaves, sin edema, sin resequedad. En un paciente sano, en un paciente con desnutrición, pudiéramos encontrar queilosis o estomatitis angular. La lengua la vamos a encontrar roja, no inflamada, tampoco lisa. En un paciente con desnutrición pudiéramos encontrarla con glositis lisa, con pústulas, papilas hiperémicas, hipertróficas o con atrofia. Las encías rojas, sin sangrado y sin inflamación en un paciente aparentemente sano, mientras que en un paciente con mala nutrición o con deficiencia, por ejemplo, de vitamina C en un escorbuto, pudiéramos encontrarlo con una fragilidad capilar, con sangrado fácil y las encías inflamadas. Las uñas las encontraríamos firmes, de aspecto normal, y quebradizas y onduladas en un paciente con desnutrición. La piel sin ras y de un color uniforme, una turgencia elástica, bien lubricada en un paciente normal, mientras que en un paciente con desnutrición lo vamos a encontrar reseco, la piel con hiperkeratosis, descamación, despigmentación. Los músculos vamos a encontrar con buen tono, buena grasa subcutánea y no dolorosos, mientras que los vamos a encontrar desgastados y adoloridos o dolorosos en un paciente con desnutrición. A nivel cardiovascular, la TA la vamos a encontrar normal, la frecuencia cardíaca normal y los ruidos cardíacos rítmicos en un paciente bien nutrido. Un paciente mal nutrido pudiéramos encontrar taquicardias, arritmias o hipertensión. Algunas manifestaciones aquí ya expresadas con algunas fotografías. Vemos el primer caso de una deficiencia de vitamina A y vemos cómo se acompaña a nivel de la esclerótica con una hipertrofia del epitelio. Vemos acá las manchas de Bitot, ¿sí?, que hablan de deficiencia de la vitamina A, y puede haber seroftalmía, resequedad también del ojo, que puede llegar a haber ya incluso haber úlceras corneales por la misma deficiencia de vitamina A. En la siguiente fotografía vemos una mano pálida por la presencia de anemia, comparada con una mano de un color normal o rosa de un paciente sin anemia. Una uña plana, incluso ondulada, en un paciente con deficiencia de complejo B, hierro, ácido fólico o proteínas, pudiéramos encontrar este tipo de uñas. Osteoporosis, como lo podemos ver en pacientes con alteraciones del calcio, y un bocio en pacientes con deficiencias de yodo o selenio. Un paciente con estomatitis angular, ¿sí?, por deficiencia de B2, que es la riboflavina. Acá vemos un paciente con una hiperpigmentación y también podemos encontrarlo al mismo tiempo con descamación de la piel en un paciente con pelagra por deficiencia de vitamina B3, que es la tiamina. En la siguiente vemos un paciente con púrpura o con petequias que acompañan a un paciente con deficiencia de vitamina C. Acá vemos un paciente con gingivitis secundaria al mismo deficiencia de vitamina C y desarrollando ya un escorbuto. El siguiente vemos una lengua con las papilas hipertróficas, ¿sí?, de aspecto blanquecino en el dorso de la lengua, que se puede estar presente en un paciente con deficiencia de ácido fólico, de vitamina B12, hierro, piridoxina, vitamina A y zinc. Cualquiera de estas deficiencias puede dar manifestación de estos cambios en la lengua, de cambios de glositis. Aquí vemos pacientes con una acrodermatitis, ¿sí?, en donde se le asocia a una deficiencia de zinc, o bien un paciente con una espina bífida asociada a deficiencia de ácido fólico, un paciente marasmático, ya una deficiencia tanto de contenido proteico como no proteico en cuanto a energía. Y obviamente algo que está
como una epidemia considerándose actualmente a nivel mundial, que es el sobrepeso, la obesidad, en donde hay un exceso de contenido energético, en la ingesta de contenido energético. ¿Cuáles las ventajas de este tipo de evaluación? Bueno, la historia clínica y el examen físico. Las ventajas que es de bajo costo, es rápida, no invasiva. Las desventajas, pues subjetiva, esa es la apreciación del paciente. Limitada certeza diagnóstica. Los signos pueden aparecer ya cuando los casos son muy extremos o graves y pueden eventualmente ser inespecíficos. Siguiendo a la historia clínica y a la exploración física, la otro punto importante es ver cómo está comiendo nuestro paciente. Tenemos varias formas de hacer una encuesta dietaria. Tenemos métodos cuantitativos y métodos cualitativos. El método cuantitativo trata de registrar y puede ser directamente a través del mismo paciente, haciéndole un recordatorio de su ingesta habitual de alimentos, o también puede verse de manera más exacta y salvo algunas situaciones de algún protocolo de investigación, eventualmente se hacen ya dietas medidas, ¿sí?, en cantidad calórica y de los diferentes nutrientes, y se le da disponibilidad al paciente. Se le da que lo ingiera y se lleva un control exacto de peso y medida de qué tanto comió el paciente. Pero eso es bastante específico, sí, pero muy complejo para llevarse en la práctica. Obviamente que, por lo tanto, nos confiamos básicamente de un registro del recordatorio del paciente de lo que es su ingesta habitual de alimentos. Cuando lo llevamos a cabo, como lo vamos a ver en un momento en la siguiente diapositiva, en un registro de 24 horas, tratamos que el registro sea lo más apegado a lo habitual, que no se trate de los días de fiesta o un fin de semana, en donde pueda haber una modificación de nuestra dieta habitual. Tratamos de que sea de los días comunes. Los métodos cualitativos, en estos aplicamos una historia dietética y el cuestionario de la frecuencia con la que consume algunos alimentos el paciente. Este tipo de método es utilizado para evaluar la ingesta usual de algún alimento en particular o la ingesta específica de algún alimento, y en ocasiones este tipo de evaluación nos ayuda para ver una correlación entre la ingesta de algún alimento o la ausencia de la ingesta de un alimento con la asociación del desarrollo de alguna deficiencia específica o de alguna enfermedad. Aquí tenemos el recordatorio de 24 horas, entonces vamos pidiéndole al paciente que nos especifique más o menos las horas del desayuno, la comida, la cena, o de cuántas tomas lleva a cabo su dieta al día, y vamos preguntando en qué consiste un desayuno, una comida, una cena, si tiene comidas entre comidas, algún alimento entre comidas, qué tipo de alimento es el que acostumbra entre comidas, y con eso hacemos un cálculo de la cantidad de calorías ingeridas por día, la cantidad de carbohidratos, proteínas y lípidos, y más o menos tenemos una idea de cómo se alimenta un paciente. Esto es importante, muy importante que llevemos a cabo en la evaluación de nuestro paciente. Algo en particular en pacientes, por ejemplo, que van a ser sometidos a una cirugía bariátrica y tú estimas a ver cuánto come el paciente, y el paciente te dice que fundamentalmente come bastante bien durante el día, pero durante la noche se come habitualmente una caja de galletas Oreo durante el transcurso de la noche, que nos han tocado pacientes de esas características, o acostumbra a guardar una bolsita de chocolatitos abajo de la almohada y se la pasa comiendo durante la noche chocolatitos. El paciente obviamente nunca va a hacer una ingesta en gran cantidad que lleve a una saciedad, ¿sí? De manera que eso te puede ayudar para decir, fíjate que de acuerdo a cómo tú tienes el patrón de consumo, probablemente se te aplique más un bypass gástrico que una manga gástrica. Una manga gástrica en donde fundamentalmente es un procedimiento restrictivo, pues va a ser muy bien aplicado a un paciente que acostumbra a comerse 5 huevos con medio kilo de tortillas y un refresco
de 1 litro o de 2 litros en el desayuno o el almuerzo, y que en la mediodía se come un pollo entero con otro kilo de tortillas y se sirve 5 tazas de arroz, y la cena lleva a cabo con una hamburguesa y una orden de tacos. Es un paciente que come en gran cantidad, de manera que un procedimiento restrictivo pudiera ser suficiente para bajar de peso. Sin embargo, un paciente como el primero que comentamos, en donde respeta muy bien su desayuno, su comida, su cena, con bajas ingestas, pero su ingesta es principalmente de chocolates y dulces, pudiera ser necesario eventualmente agregar, aparte del procedimiento restrictivo, un procedimiento mal absortivo. Por eso a lo mejor se aplicaría más un procedimiento de bypass. Habría que tomar en cuenta también si el paciente tiene historia de reflujo, en donde eventualmente pudiera preferirse un procedimiento de bypass, pero ese es otro tema. Enseguida vemos cómo el recordatorio de 24 horas tiene algunas ventajas, como sensibilizar al paciente acerca de la importancia de llevar una alimentación adecuada. Y esto también puede ser un problema, porque eventualmente el paciente, como ya sabe que cada vez que te va a visitar a tu consulta le preguntas esto, generalmente va a ir subestimando las cantidades de alimentos, ¿sí? Es poco molesto para el paciente comentártelo, es barato, rápido y puede ser aplicado a cualquier tipo de paciente. Las desventajas: no permite evaluar variaciones semanales ni estacionales, o puede ser poco representativo. Puede ser sesgado por el propio paciente, por ir subestimando la cantidad de alimento que ingiere, y depende también obviamente de la memoria del paciente. Algunos no se acuerdan de lo que comieron el día de ayer, y de la habilidad del sujeto para estimar las porciones. Entonces ahí hay que ayudarle. Si por ejemplo hablamos de un huevo, pues podemos hablar de una pieza, y puede ser que consumen nada más la clara o la yema, etc. O bien, si hablamos de algún contenido, por ejemplo, de frijoles o arroz, lo podemos estimar en tazas, ¿sí? Si hablamos de tortillas o pan, podemos hablar de piezas, ¿sí? O bien, eventualmente utilizar, cuando se habla de azúcar, por ejemplo, o de aceites, se puede estimar a través de cucharadas, ¿sí? Entonces, de esa manera podemos ir ayudando al paciente a más o menos él describirnos las cantidades de alimento ingeridas. Con respecto a la frecuencia alimentaria, esto es usado para obtener información cualitativa y descriptiva acerca del patrón usual de consumo de algunos alimentos. No provee información cuantitativa de los alimentos o los nutrientes consumidos. Y este es frecuentemente usado en epidemiología de la nutrición para estudiar la asociación entre hábitos alimenticios o alimentarios y enfermedades. Entonces, tenemos la historia dietética, en donde ya se hace un compendio de lo que comentamos anteriormente. Se consiste en 3 partes: un recordatorio de 24 horas, una frecuencia de alimentos, incluso el registro de 24 horas lo podemos extender hasta 72 horas. Esto generalmente no es aplicable, generalmente se lleva a cabo ya en situaciones epidemiológicas o antropométricas de nutrición, y básicamente lo utilizan los gobiernos, ¿sí? Para utilizarlo para que les dé información acerca de cómo implementar sus políticas nacionales de alimentación, planificar la fortificación de algunos alimentos, identificar los patrones de alimentación asociados con ingestas inadecuadas. ¿Okay? De ahí es donde se saca y se sugiere que, por ejemplo, a las hojuelas de maíz se les sugiere fortificarlas con vitaminas A, D y no recuerdo cuáles otras, o algunos tipos de alimentos, la sal, por ejemplo, que se sugirió que fuera yodada para evitar el bocio, etc. ¿Sí? Es a través de esas historias, de estas mediciones, que se llevaron a cabo las políticas de alimentación del país. Una vez que llevamos a cabo entonces nuestra historia clínica, nuestra exploración física, llevamos a cabo nuestra encuesta dietaria, o dietética, vamos ahora a ver la antropometría. Ahora vamos a ver la composición de nuestro cuerpo, ¿sí? Y la antropometría son las mediciones de las variaciones en las dimensiones físicas, así como la composición del cuerpo humano en diferentes edades y grados de nutrición. Básicamente tenemos mediciones de crecimiento por peso y talla, mediciones de la composición corporal, estima la masa libre de grasa y la masa grasa. La masa libre de grasa la componen el músculo, tanto el esquelético y el liso, tejidos magros, tendones, etc.
y el esqueleto. Una forma práctica de llevar a cabo el conocimiento de la composición corporal de nuestro paciente es mediante la antropometría tradicional, que es la medición de 4 pliegues, básicamente el pliegue tricipital, el pliegue bicipital, el suprailíaco y el subescapular. Llegó a haber hasta la medición de 21 o 22 pliegues, sin embargo, posterior a los estudios que se fueron llevando a cabo, se vio que no había una diferencia significativa entre la medición de 20 y tantos pliegues a estos 4 pliegues. Y otra cosa también importante es que también no se vio una diferencia significativa a que si el paciente es diestro y midiéramos del lado izquierdo, o si fuera zurdo y midiéramos el lado zurdo, aparentemente no hay una diferencia significativa para hacer las mediciones en uno o en otro lado. Fundamentalmente requerimos de este material un plicómetro, que puede ser un Lange, un Holten o un Harpenden, una cinta de fibra de vidrio, ¿sí? Y un antropómetro o un vernier, ¿sí? Este puede ser algo más específico, pero si no nos podemos apoyar con un vernier para ver la anchura del codo. Con esto entonces vamos a llevar a cabo la medición de los pliegues. Fundamentalmente hacemos una medición desde el codo hasta el acromio, ¿sí? O el punto más alto del hombro, ¿sí? Sacamos la mitad de distancia entre ambos y vamos a hacer la medición del pliegue tricipital exactamente a la mitad de distancia entre uno y otro, ¿okay? Y lo registramos. Igual hacemos lo pescamos o tomamos el pliegue entre nuestro dedo pulgar y el índice. Lo mismo hacemos en el pliegue bicipital, básicamente es a nivel exactamente donde medimos el pliegue tricipital, hacemos la medición del bicipital, ¿sí? Y lo registramos. Hacemos lo mismo con el pliegue subescapular, que lo tomamos en cuenta a nivel del ángulo inferior del omóplato, ¿sí? Y lo hacemos de manera oblicua, ¿sí? Como lo vemos aquí en la gráfica. Y el pliegue suprailíaco, que básicamente lo tomamos a la altura de la línea medio clavicular o la línea medio clavicular y la cresta ilíaca. ¿Okay? Sumamos los pliegues y esta ecuación o este método de Durning y Humersley llevamos a cabo la estimación de la composición corporal. Ya existen unas tablas que, de acuerdo a la estimación de la suma de los pliegues y al uso del método de Durning y Humersley, vemos en dónde queda nuestro paciente y la cantidad de grasa en la composición corporal del sujeto. Entonces tenemos que, de acuerdo a la masa grasa calculada o el porcentaje de grasa calculado, tenemos que un paciente delgado, hombre, sería con menos del 8%, una mujer con menos del 15%, paciente saludable, hombre, de 8 a 15%, mujer de 15 a 22%, en sobrepeso es con una grasa corporal de 16 a 19% y mujer de 23 a 27%. Moderadamente obeso, del 20 a 24% de contenido de grasa, de 28 a 33% en mujeres, y obesidad franca es cuando hay más del 24% de masa grasa o de grasa corporal en hombres y más del 33% en mujeres. Siguiendo con la antropometría, y vamos a ver la complexión del paciente. Si es una paciente con una complexión mediana o una complexión grande, esto lo vamos a estimar de acuerdo a la anchura del codo. Entonces lo que hacemos es básicamente pedir al paciente que ponga en flexión el brazo, ¿sí? Y con el codo hacia el frente hacemos una medición del vernier a nivel del codo, vemos la anchura del codo y con eso estimamos la complexión del paciente como
complexión pequeña, perdón, o una complexión grande, de acuerdo a los promedios que vienen aquí ya medidos estándares. ¿Okay? Este es el Vernier, ¿sí? Entonces lo que debe hacer, le pedimos al paciente, es un paciente de pie o sentado, con el brazo derecho descubierto, extender el brazo derecho hacia adelante y en un ángulo de 45 grados en plano anterior y doblar el antebrazo hacia el cuerpo, formando un ángulo recto con el brazo y la muñeca, dirigiéndose hacia el exterminador. Se coloca la parte fija del antropómetro contra el epicóndilo lateral, ¿sí? Y posteriormente se acerca a la parte móvil hasta descansar en el epicóndilo medial del codo. Se mide y se registra la anchura, ¿sí? La mayor anchura entre ambos epicóndilos con una aproximación de 0.1 centímetro. Con toda esta información podemos ir estimando algunos índices, ¿sí? Que nos pueden permitir también ir estableciendo algún tipo de diagnóstico, ¿sí? Y así tenemos, por ejemplo, el porcentaje de peso corporal deseable. Ese es el porcentaje de peso corporal deseable. Determina la variación que se tiene entre el peso actual y el peso deseable. Esto se determina dividiendo el peso actual entre el peso corporal deseable, multiplicándolo por 100. Se estima que si este porcentaje de peso corporal deseable está entre un 80-90%, es una desnutrición leve. Si se tiene un 70-80%, es una desnutrición moderada. Y si se tiene menos del 70% del peso corporal deseable, se considera que es una desnutrición severa. Tenemos el porcentaje de peso habitual, en donde se determina la variación que hay entre el peso actual y el peso habitual, dividiendo el peso actual entre el peso habitual por 100. Si tenemos 80-95% del peso habitual, es una desnutrición leve. Si apenas tenemos 75-80% del peso habitual, es una desnutrición moderada. Y si actualmente tenemos menos del 75% del peso habitual, es una desnutrición severa. El porcentaje de cambio de peso, dividimos el peso habitual menos el peso actual sobre el peso habitual por 100. Si hay más del 10%, se considera significativamente, que es clínicamente significativo. ¿Sí? Y lo más habitualmente utilizado para hacer diagnósticos nutricionales es el índice de masa corporal. Básicamente dividimos el peso actual entre la talla en metros al cuadrado, ¿sí? Y tenemos que un bajo peso va a ser de 15 a 18.9. Emaciación, lo brinqué, es menos del 15%, bajo peso del 15 a 18.9, normal de 19 a 24.9, sobrepeso de 25 a 29.9, obesidad clase 1 de 30 a 34.9, clase 2 de 35 a 39.9 y obesidad extrema más de 40 de índice de masa corporal. Tenemos otras mediciones que nos pueden ir ayudando acerca de cómo está el estado nutricio de nuestro paciente, ¿sí? Y en el caso, por ejemplo, de la circunferencia de cintura, pudiéramos determinar si hay un riesgo incluso metabólico para el desarrollo de descompensaciones en los pacientes, en el caso de hombres con una cintura mayor de 102 centímetros o una mujer con una cintura mayor de 88 centímetros. Es un factor de riesgo, por ejemplo, para asociarse con hígado graso o con diabetes, hipertensión o con el síndrome metabólico. Así tenemos, por ejemplo, que la medición básicamente la hacemos con la cinta de fibra de vidrio que comentamos hace un momento, con cualquier tipo de cinta flexible que nos permita hacer una medición de la cintura. Básicamente la cintura la vamos a medir de tres posibles formas. Una es medir la circunferencia más angosta, ¿sí? Es el sitio más estrecho del abdomen.
A veces va a ser difícil determinar cuál es el sitio más estrecho del abdomen, entonces vamos a tomar como referencia la última costilla. Por abajo de la última costilla hacemos la medición de la circunferencia. Si tampoco es posible determinar la última costilla, la forma de determinarlo es midiendo 2,5 centímetros aproximadamente por arriba de la cicatriz umbilical, y ahí hacemos la medición de la cintura. Y se considera entonces que lo normal sería, o lo ideal sería, que en el hombre midiera menos de 102 centímetros la cintura, o en mujer menos de 88 centímetros. También se ha tomado un índice de la circunferencia de cintura-cadera, y en esto se hace una medición con el paciente de pie o en bipedestación, con la menor ropa posible, y se hace la medición en la parte más protuberante de los glúteos o bien a nivel de las protuberancias trocantéricas, ¿sí? Con esto se hace la medición y luego se saca un índice, ¿sí? Se divide la circunferencia de la cintura entre la circunferencia de la cadera y se estima que hay un riesgo metabólico en mujeres con un índice mayor de 0.8 o en hombres con un índice de cintura-cadera mayor de 0.9. Estos son los métodos ya para conocer la composición corporal, digamos, de una manera ya más objetiva, ¿sí? Tenemos varios métodos, el de densidad, ¿sí? Un problema de la medición de densidad es que es muy exacto, sin embargo, se requiere que el paciente esté físicamente apto para ser sumergido en agua y hacer una medición del mismo, o un peso, un registro del peso del mismo, dentro de un contenedor, ¿verdad?, para poder llevar a cabo la medición. Están los métodos de dilución, un recuento de potasio marcado, creatinina en orina, la antropometría que ya vimos, medición mediante TAC, impedancia, resonancia o absorciometría. El método que se considera más exacto y es el que remeda en teoría o en aplicación la prueba de densidad, ¿sí?, es el BODPOD, que el Servicio de Endocrinología cuenta con él aquí en el hospital, y se considera es el método más exacto para conocer la composición corporal y que puede ser aplicado incluso en pacientes en donde puede haber cierta problemática, como pacientes con edemas o incluso pacientes con ascitis, y está disponible aquí en el hospital. No hay muchos centros en el país, probablemente haya 2 o 3 equipos de estos en nuestro país. Uno de ellos está aquí, en el Servicio de Endocrinología. Están las pruebas funcionales después de todo esto, en donde podemos hacer mediciones de la función de la absorción, por ejemplo, con hidrógeno expirado, pruebas de función muscular, como lo vamos a ver en un momento, pruebas de función respiratoria que nos pueden ayudar, la dinamometría y la estimulación muscular. Un problema que se tiene a nivel de la nutrición, a diferencia de otras áreas de la medicina, es, por ejemplo, un infectólogo evalúa a un paciente y al empezar a evaluarlo identifica un proceso infeccioso, alguna colección, un absceso, etc. Y el paciente traía leucocitosis y traía fiebre, estaba séptico, etc. Estaba chocado, hipotenso, traía falla renal, etc. El infectólogo interviene, ¿sí?, y tiene una medición muy exacta de que él va bien en su intervención. Los leucos bajaron, el paciente está febril, se corrigió el estado de choque, mejoró la función renal, el paciente va muy bien. Un cirujano puede decir, ¿sabes qué? La herida quirúrgica estaba toda purulenta, enrojecida, maloliente, y la herida ahorita está limpia, con tejido de granulación y en proceso de cicatrización. Un endocrinólogo, incluso en el control de la diabetes de un paciente, va a llevar un control muy exacto de cómo va sus glicemias o el perfil de lípidos de un paciente, o una TSH y las hormonas tiroideas, etc. Sin embargo, en nutrición no tenemos una forma de hacer una evaluación exacta de nuestra intervención. No existe. No existe. Se trata de hacer lo más exacto posible con toda la información que hemos ido
registrando hasta ahorita. Estos métodos funcionales que vamos a ver, se intenta a través de ellos poder tener una estimación de cuál es la magnitud de nuestra intervención. Así tenemos, por ejemplo, un hidrógeno expirado, en donde se puede evaluar la mala absorción de carbohidratos midiendo el hidrógeno expirado 3 a 4 horas posterior a una comida. Y ahí se ve si está habiendo alguna absorción ahí inadecuada de los carbohidratos. No es aplicable de manera práctica habitualmente. Es más fácil aplicar, por ejemplo, una función muscular, ¿sí? Y tenemos dos formas de hacerlo. Si el paciente está en terapia intensiva, está intubado, esta medición del volumen expirado forzado pudiera ser algo más práctico o fácil de llevar a cabo. Y si tú ya llevas a cabo una evaluación del paciente, indicaste una intervención, ya indicaste una NPT, una nutrición parenteral o una nutrición enteral, y tú puedes hacer una medición del volumen expirado forzado por segundo, una medición antes de intervención y posteriormente en los días subsecuentes, y debes de ver una mejoría en este volumen expirado forzado en el paciente. Y eso te va a decir que tú estás repletando bien del estado de nutrición del paciente, ¿sí? Si el paciente coopera, pudieras llevarlo a cabo a través de este dinamómetro, ¿sí? Y que es una medición de la fuerza de prensión o aprensión del paciente, y se considera valores normales de 47 más menos 7 kilogramos en hombres y 34 más menos 4 kilogramos en mujeres. Hay otro método en donde se estimula el aductor del dedo pulgar. Se ve el episodio de despolarización y repolarización en la contracción del aductor, y se ve, por ejemplo, en pacientes malnutridos como este lapso entre la despolarización y la repolarización se va acortando conforme nosotros vamos repletando de nutrientes al paciente, ¿sí? Pero obviamente tendrías que mandarlo a neurología para que nos hicieran ese tipo de pruebas específicas con los electrodos y llevar a cabo ahí las pruebas de conducción nerviosa y estimulación muscular. Entonces, pudiera dejar de ser algo práctico, aunque parece ser algo sencillo de hacer, pero pudiera tener esa complejidad de tener que pedir llevar a cabo ese procedimiento específico. Están las pruebas bioquímicas. Un problema de las pruebas bioquímicas, como vamos a ver aquí todas estas, es que eventualmente, primero, si hay una deficiencia específica de algún nutriente, alguna vitamina, eventualmente las manifestaciones de la deficiencia se van a presentar cuando la situación ya es muy, muy avanzada generalmente. En otro tipo de situaciones, por ejemplo, como vamos a ver con respecto a linfocitos, albúmina, prealbúmina, transferrina, estas pueden ser afectadas tanto por el estado nutricio como por los medicamentos que se dan en el caso de inmunosupresores, por ejemplo, uso de esteroides. Puede ser modificado por el estado de sepsis o no del paciente o la respuesta inflamatoria del paciente. Entonces son difíciles a veces de interpretar y hay que tener precaución con ello. Tenemos, por ejemplo, lo más comúnmente utilizado, que es la albúmina, ¿sí? Y su vida media, sin embargo, es de 14 a 20 días. Y la hipoalbuminemia puede ser, obviamente, por el estado de mala nutrición o desnutrición del paciente, pero también puede ser por una pérdida, por ejemplo, en problemas de tubo digestivo, o un paciente con un síndrome nefrótico en donde está tirando proteínas. Puede ser por una disminución en la síntesis, por una hepatopatía y no necesariamente por desnutrición. Puede ser una pseudo hipoalbuminemia por un volumen plasmático incrementado, ¿sí? Y aunque se trata de hacer una medición que si es normal, mayor de 3.5 gramos, leve, deficiencia de 3 a 3.4, moderada de 2.1 a 2.9 y cuando es menor de 2.1 se considera como grave. Sin embargo, es difícil la interpretación de esto y tomarlo nada más como en cuenta para ver el estado nutricional del paciente. Sin embargo, sí hay algunas situaciones en particular en donde, por ejemplo, una gastrostomía se nos puede complicar más o mayor riesgo de infección de la misma si la albúmina está por abajo de 2.5. También en pacientes con neoplasia, por ejemplo, hematológica, parece ser que hay un deterioro en su evolución si tiene albúminas menores de 2.5. La respuesta
a tratamientos y luego el pronóstico pudiera ser peor en pacientes con albúminas menores de 2.5. Sin embargo, les digo, la interpretación de esto debe ser con mucha precaución. Con respecto a la transferrina, esta se sintetiza en hígado, tiene una vida media de 8 a 10 días, sus niveles son afectados también por problemas de tubo digestivo, problemas renales, insuficiencia cardíaca o problemas hepáticos. Se considera normal cuando está mayor de 200 miligramos, leve de 150 a 200, moderada de 100 a 150 y severa cuando es menor de 100. Con respecto a la prealbúmina, una ventaja que tiene sobre la albúmina es la vida media. Teóricamente se va a manifestar mucho más rápido, tanto para bien como para mal, sus niveles, porque su vida media apenas es de 2 días. Entonces se considera que una prealbúmina normal de 15.7 a 29.6, una deficiencia leve de 10 a 15, moderada de 5 a 10 y severa cuando hay menos de 5 de prealbúmina. La cuenta de linfocitos puede ser afectada por el estrés, por sepsis, neoplasias, esteroides, el uso de esteroides en el paciente. Su sensibilidad es muy baja. Se considera que los linfocitos deben estar por arriba de 1500, su cuenta total. Hay una deficiencia leve de 1200, una linfopenia leve de 1201 a 1500, moderada de 800 a 1200 y si tenemos menos de 800, ya se considera como una linfopenia severa. Otra forma de estimar más o menos el aporte que estamos dando, los requerimientos del paciente con respecto al aporte que estamos dando, sobre todo a nivel de proteínas, puede ser a través del balance nitrogenado. Y en esto hay que sacar la cuantificación de proteínas que le estamos dando al paciente, que está tomando el paciente, ¿sí? Y hacer la colecta de proteínas en orina de 24 horas y determinar el nitrógeno en la orina de 24 horas. ¿Sí? Se estima que cada gramo de proteínas, cada gramo de nitrógeno equivale a 6.25 gramos de proteína. ¿Sí? De manera que un paciente que se le está aportando 62.5 gramos de proteínas equivale a 10 gramos de nitrógeno aproximadamente. Entonces, si nos sale un nitrógeno en orina de 24 horas de 6, por ejemplo, y nosotros le estamos aportando al paciente 62.5 gramos de nitrógeno, o 62.5 gramos de proteína, es decir, 10 gramos de nitrógeno, quiere decir que estamos en un balance positivo, por poner un ejemplo, ¿verdad? Hay que estimar ahí las pérdidas insensibles, que generalmente le sumamos 4 gramos en este rublo, como una medida ya estandarizada. 2 a 4 gramos de nitrógeno como pérdidas insensibles. Entonces, ahí sacamos relación de qué tanto nitrógeno estamos dando y qué tanto nitrógeno está excretando el paciente. Se supone deberíamos estar positivos. En algunas patologías, por ejemplo, va a ser muy difícil que lo alcancemos. Un paciente con quemaduras extremas, va a ser difícil que nosotros alcancemos balances nitrogenados positivos. A veces nos conformamos con estar un poco equilibrados o lo más cerca posible a la cantidad de nitrógeno excretado. Un paciente con choque séptico en terapia intensiva gravemente enfermo, pudiéramos también a veces, al tratar de incrementar el aporte energético y tratar de alcanzar ese balance nitrogenado, eventualmente podemos deteriorar más el nivel metabólico del paciente, provocándole hiperglicemias, hipocalemias, etc. Hipofosfatemia y todo lo que puede conllevar la sobrealimentación del paciente, tratando de alcanzar ese balance nitrogenado. Pero bueno, es una guía que tenemos para saber qué tan bien estamos nutriendo a nuestro paciente. Este índice de riesgo nutricio se determinó desde 1980 por Busby, o se propuso como una forma de determinar precisamente lo que hemos estado platicando hasta aquí. Básicamente tratar de determinar qué paciente requiere realmente un apoyo nutricio, y en este caso, en el área de cirugía, en este índice pronóstico nutricio, era para ver qué pacientes que van a entrar a una cirugía requieren un apoyo nutricio previo para
que después de la cirugía tengan menor morbimortalidad del paciente, menor estancia hospitalaria, menor riesgo de complicaciones, infecciones de herida, dehiscencia de la herida, neumonías, etc. Entonces, básicamente son unas constantes, que es la 1.519 por la albúmina sérica en gramos, más 41.7, otra constante, por lo que resulte de la multiplicación de lo que resultó del peso actual sobre el peso habitual. Eso se multiplica por 41.7. Y se suman ambos contenidos, y con eso se considera un riesgo nutrición sin riesgo, un paciente bien nutrido. Tendríamos 100, de 97.5 a 100, un paciente con nutrición leve, 83.5 a 97.5, un paciente con nutrición moderada, y menos de 83.5, un paciente con nutrición severa. Y ahí nosotros determinaríamos si el paciente debe requerir un apoyo nutricio prequirúrgico. Originalmente, en el estudio original de allá por 1983, por un estudio llevado a cabo en el Hospital de Veteranos en Estados Unidos, se estimaba que aproximadamente se recomendaban 14 días prequirúrgicos de alimentación para que el paciente fuera operado y disminuir los riesgos de complicaciones. Ahora se ha ido esto modificando y se estima que tú cuánto necesitas para tener metabólicamente estable al paciente, ¿no? Pues es que inicié un paciente con una desnutrición muy seria, muy severa, le empecé la alimentación y desarrollé hiperglicemia, hipocalemia, hipofosfatemia, etc. Entonces, en lo que tú tardes en estabilizar metabólicamente a ese paciente, ¿sí?, es lo que tú vas a dar de alimentación prequirúrgica, particularmente en ese grupo de pacientes. ¿Cómo vamos a calcular lo que requiere nuestro paciente? Hay diferentes métodos. A través de ecuaciones, está la más común, la de Harris-Benedict, con estas constantes, en donde la P es el peso, la T es la talla y la E es la edad. Está la ecuación de Owen, ¿sí? Está la de una sugerida para pacientes con obesidad o sobrepeso, que es la de Mifflin y Saint-Joire. Está también las propuestas por la FAO y la OMS, en donde va de acuerdo a la edad, los requerimientos en relación al peso, más una constante, ¿sí?, para hombres y mujeres. Y hay un método que se considera pues, mucho más exacto para hacer una estimación más exacta del requerimiento energético de nuestro paciente, que es la calorimetría indirecta. Y esta es una medición que se obtiene mediante el consumo de oxígeno y la producción de CO2. Hay una serie de ecuaciones que ya podemos llevarlas a cabo de manera manual, pero es un poco complejo, o bien llevarlo a cabo a través de la misma computadora de la máquina, el software que ya trae contenido, que podemos hacer una estimación del requerimiento energético de nuestro paciente. También tiene sus bemoles porque dentro de su cálculo estima que el gasto de nitrógeno en orina es una constante de 10 gramos de nitrógeno, creo que es una constante que se le pone al equipo, o no sé si esto se pueda modificar de cuánto se le quiere meter de información al software, pero en lo que yo manejaba era básicamente una constante de 10 gramos de nitrógeno. Entonces estimaba que todos los pacientes tenían un gasto aproximadamente de 10 gramos de nitrógeno en orina de 24 horas, y eso entraba como una constante para el desarrollo de todas las ecuaciones que se llevaban a cabo a partir del consumo de oxígeno y la producción de CO2, ¿sí? Y con esto se estimaba el gasto energético del paciente. Pero no es exacto, pero es digamos, no es preciso, pero es lo más exacto posible para medición del metabolismo, y pudiera ser útil sobre todo para el consumo de carbohidratos en un paciente en donde queremos ver
con exactitud el gasto de carbohidratos o el consumo de carbohidratos en un paciente en particular. Otra manera en la que yo consideraría que pudiéramos aplicar los requerimientos es hacerlo de manera individual. Es decir, un estimado de aporte de proteínas por kilogramo de peso es de 0.8 a 1.2 hasta 1.5 gramos de proteínas por kilogramo de peso, y le aportamos aparte 3 a 5 gramos de carbohidratos por kilogramo de peso al paciente. En niños se puede ir hasta 7 gramos, y de 3 a 5 en adultos, y ahí podríamos irnos modificando dependiendo de los niveles de glicemia del paciente, y los lípidos aportar de 0.8 hasta 1.2 gramos de lípidos por kilo, dependiendo de cómo anda el perfil de lípidos del paciente, y pudiéramos hacerlo de esa manera también de manera individual, sin necesidad de las ecuaciones. Aquí lo importante es que se familiaricen con un método, que ustedes sepan exactamente qué están haciendo con el paciente, cuál fue su diagnóstico nutricional, qué ruta de alimentación primero requirió o no requirió un aporte, qué ruta de alimentación van a utilizar, una fórmula vía oral, una fórmula por sonda, una nutrición parenteral, cómo van a requerir sus requerimientos, de qué manera, mediante una fórmula, mediante una aplicación por gramos de kilo de cada sustrato, etc. Entonces, lo importante es que ustedes sepan y tomar en cuenta el estado metabólico del paciente, si es un paciente con diabetes ya previa, paciente con dislipidemia ya previa, es un paciente con una pancreatitis por hiperlipidemia, por hipertrigliceridemia específicamente, es un paciente con insuficiencia renal y está en hemodiálisis, diálisis peritoneal, o todavía no entra a ningún método de sustitución renal. Entonces, ese tipo de detalles, cómo están los electrolitos, cómo está el equilibrio ácido-base del paciente, son puntos importantes que tenemos que tomar en cuenta y que ustedes sepan qué es lo que están haciendo con ese paciente para saber qué es lo que van a esperar y cómo lo van a monitorizar en el paso de los días. En conclusión, uno de los principales problemas del mundo en salud continúa siendo los trastornos por mala nutrición, tanto por deficiencia como es la de nutrición calórico-proteica. Se estima que todavía en nuestro país, a pesar de todos los programas de alimentación, hasta un 20% de la población tiene algún dato de deficiencia, así como por exceso, como es el caso de enfermedades crónico-degenerativas y la obesidad, siendo nosotros compitiéndole a los Estados Unidos en los campeones en obesidad y sobrepeso a nivel mundial. El médico se considera debe tener la habilidad para evaluar y llevar a cabo la evaluación y el manejo de los problemas nutricios. Sin embargo, la mayoría de los médicos, tanto de países desarrollados como en vías de desarrollo, carecemos de los conocimientos básicos de nutrición, y ahora la Escuela de Medicina pues está haciendo ese esfuerzo para llevar a cabo el complemento de la educación de nutrición dentro del programa de pregrado. Con esto, ¿qué esperamos? Bueno, que el paciente sea evaluado en forma integral en su estado nutricio, establecer un plan de apoyo nutricio adecuado, ya sea mediante un manejo dietoterapéutico o la consideración de una alimentación artificial, dar la información necesaria al paciente y o a su familia de los riesgos y beneficios de la aplicación de un plan de nutrición determinado, la elección de la ruta de alimentación más apropiada, evitar someter al paciente a un programa de apoyo nutricio caro y potencialmente riesgoso, porque también a veces entramos con modas, no, es que está de moda este suplemento nutricio y ahí va, lo necesites o no lo necesites, o si realmente es beneficioso. A veces no se sabe eso y es difícil determinarlo, pero está de moda y es el nuevo y lo utilizamos todos. Baja incidencia de complicaciones por el apoyo nutricio artificial, baja en la incidencia. Al tener nosotros familiaridad y el buen uso de todas las herramientas para apoyo nutricional, pues va a bajar la incidencia de complicaciones con el apoyo nutricional artificial, ¿sí? Por ejemplo, hace mucho tiempo tenía temor del uso de una alimentación parenteral. Ahora ya sabemos de manera exacta cómo calcularla, cómo cuidarlas. Hay mejores catéteres, hay diferentes rutas de acceso que los hacen muy seguros para su uso en los pacientes. Ahora ya hay fórmulas estandarizadas. Si el paciente no tiene un problema agudo grave, eventualmente pueden utilizar fórmulas
generalizadas y que también bajan mucho el costo de la aplicación de una nutrición parenteral. Por poner un ejemplo, establecer un sistema educativo para pacientes y su familia para asegurar un mejor apego al plan nutricio que se le establezca al paciente. Y estos son los beneficios esperados al ser el médico el quien aplica esta herramienta en la atención de nuestro paciente. Muchas gracias.